Estos domingos hemos venido llevando una serie llamada Comunes y Corrientes. Domingo a domingo hemos estado estudiando la vida de hombres, de mujeres, a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras, que nos hablan de que hay personas como usted y como yo, que cometieron errores, que fallaron, que tuvieron éxito en muchas cosas y que Dios los trató. Tuvo un encuentro con estas personas y son ahora de ejemplo para nosotros, aunque también reconocemos que hemos encontrado muchos errores y cosas que no deberíamos hacer. Entonces para nosotros también se convierten en advertencias y en consejos en cuanto a lo que no le agrada al Señor. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie, pero justamente hemos tratado de colocar a un personaje en el cual vamos a estar meditando el día de hoy en las Escrituras, que tiene que ver mucho con lo que festejamos hoy, el Día de la Madre. ¿Y cuántos están contentos por este día? ¿Sí están contentos? Yo sé que no todos estamos tan contentos, porque a veces no hemos crecido con nuestra mamá, a veces no la conocemos, otros ya no la tenemos con vida. Yo sé que para algunos tal vez este día pueda ser un poquito difícil de sobrellevar, pero al fin y al cabo todos creo que podemos decir gracias porque hubo alguien que nos cambió pañales, hubo alguien que nos tuvo en su vientre, hubo alguien que nos cuidó, que nos disciplinó, que nos enseñó. Tal vez inclusive no fue nuestra madre biológica, tal vez pudo haber sido nuestra abuelita, una tía, alguien cumplió ese rol de mamá. Y por ese motivo yo creo que todos hoy, aunque no la tengamos cerca, aunque no esté ya con nosotros, tenemos muchos motivos por los cuales podemos dar gracias. Gracias porque el Señor nos proveyó de una mamá y gracias a todas esas mujeres que cumplieron ese rol. A veces no siendo, como digo, nuestras madres biológicas, se sacrificaron e hicieron un gran esfuerzo por cumplir ese rol de mamá. Y hoy quiero reconocer que a estas mujeres y muchas de las que están aquí no les fue fácil cumplir esa tarea. Muchas tuvieron, como dicen por allí, ese trabajo cuesta arriba. Les fue muy difícil. Y lo entiendo perfectamente. Y creo que en toda la familia hemos tenido al menos algún caso o alguna situación en la cual una mujer tal vez fue madre muy joven, tal vez no supo cómo hacer ese rol de madre y tal vez en el no saber cómo hacerlo, tal vez se equivocó. Pero hoy no estamos para juzgar, hoy no estamos para señalar, hoy estamos para ser agradecidos con el Señor. No estamos para solamente ver las cosas malas o las cosas que hubiésemos querido de nuestra madre. Porque aún yo he escuchado hijos que dicen, pero me hubiera gustado tener una mamá más amorosa, unos padres o una mamá que me diese más. Hoy no es para quejarse, hoy es para celebrar, hoy es para dar gracias al Señor por lo bueno que hemos recibido de parte de Él y por lo bueno que hemos recibido de nuestras madres y también de nuestros padres. Y hay algo también que reconocer, que en medio de estos errores o equivocaciones que muchas madres han cometido, ha sido porque no han sabido cómo ser madres. Ha sido porque tal vez en su hogar nadie les ha enseñado cómo hacerlo. Han venido de familias con muchos errores, con muchos problemas. Y hay mujeres que no han tenido una instrucción de cómo ser madres. Y inclusive he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado también esta frase, de que no hay un manual para ser padres. No sé cuántos han escuchado esta frase que dice, es que no hay un manual para ser padres, es muy difícil. Bueno, déjeme decirle una gran noticia, déjeme darle una buena noticia. Ya hay un manual para ser padres. Ya hay un manual. ¿Sí sabía usted? Ya hay un manual que nos ayuda a ser mejores padres. Y es las Escrituras, es la Biblia. La palabra del Señor nos ayuda a ser mejores padres. La palabra del Señor tiene principios que nos ayudan a ser no solo buenos padres, excelentes padres que agrademos al Señor. Así que ya no hay excusa en decir a veces, es que no hay un manual para ser padre. Sí lo hay. La Biblia, y hoy quiero acudir a la Biblia específicamente para ver ese caso de una mujer que fue una madre llamada Ana. Yo quiero que me acompañe para ver el caso de esta mujer, porque creo yo que a más de uno, una mujer o inclusive los varones nos podemos sentir identificados con esta mujer. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Acompáñeme, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Vamos a ver la historia de Ana. ¿Lo tiene? Me da un fuerte amén si ya tiene Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8.
Amén. ¿Sí lo tiene? Ok, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ok. Dice, sí, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Joroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión. Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ok, hasta allí nomás, hasta el versículo 8. Como una introducción de esta historia. Había un hombre llamado Elcana, tenía dos mujeres. Por si acaso esta era otra época, era otra situación. No significa que eso avale que hoy un hombre tenga dos mujeres. Pero en este caso, en esta historia, este hombre tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina tenía muchos hijos, pero Ana no los tenía. Y esto causó un problema. ¿Y cuál era el problema? Que Ana se sentía muy afligida, se sentía muy triste, vivía de aflicción, en tristeza, porque no solamente era el hecho de no poder tener hijos, sino que tenía a alguien que se le burlaba. Tiene una mujer que sí podía tener hijos, que se le burlaba. Pero dice que acá este hombre con su familia iban a adorar al Señor, iban a llevar sacrificios. Era una familia temerosa del Señor. Y esto nos va a enseñar mucho el día de hoy. Yo quisiera que preste mucha atención porque yo creo que al igual que Ana, siendo una mujer afligida internamente, sin la capacidad de tener hijos y estando asediada de burlas, desprecio de parte de esa otra mujer, muchos de nosotros nos podríamos identificar con una situación similar. ¿Cuántos de nosotros tal vez en nuestra propia familia a veces hemos sentido un poco de desprecio, un poco de burla, o alrededor nuestro, personas que deberían ayudarnos en medio de las situaciones adversas que muchas veces tenemos, más bien se burlan y más bien no tienen un corazón amoroso para nosotros? Ella tenía el corazón de su esposo, como dice la palabra de Dios, dice que él amaba mucho, pero no podía tener hijos y eso la atormentaba muchísimo. Eso la afligía y eso incluso le quitaba las ganas de comer. Dice que ella, después de haber recibido incluso una porción por parte de su esposo, pero luego de eso hasta el hambre se le quitaba. ¿Cuántos no han estado en esa etapa de aflicción que ya no queremos ni comer? Ya se quita hasta el hambre. No sé cuántos han estado en un estado así de tristeza, de aflicción, de depresión, que es como que ya no queremos saber nada, no queremos comer. Se nos ha agotado la alegría, ya no tenemos motivo para sonreír. Y el esposo, quien la amaba mucho, incluso no entendía su situación. Porque le decía, pero ¿por qué estás triste? ¿No soy yo mejor que todos los hijos que puedas tener? Aquí estoy yo. Deberías alegrarte que me tienes a mí. No entendía porque Ana estaba afligida. Y a veces las personas que tenemos cerca no nos entienden, ¿verdad? Estamos pasando aflicción, tristeza, estamos pasando una profunda tal vez depresión y las personas que están alrededor dicen, pero ¿por qué estás triste? No deberías estar triste. Y nosotros, la verdad es que eso no nos hace sentir mejor. Seguimos en esa tristeza. Tal vez muchos de nosotros hoy pudiésemos identificarnos en esta situación, porque hay cosas que a diario nos afligen. Hay cosas que a diario nos llenan de dolor, de sufrimiento, y en ciertas ocasiones parece que se vuelven difíciles de manejar o imposibles de solucionar. Y caemos en un agujero donde día tras día solamente estamos lamentándonos con quebrantamiento, con lágrimas. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y aunque no tengo muchos años. El corazón afligido
entiende que no merece lo que está pasando y se deja dominar fácilmente por la tristeza y el dolor. ¿Cuántos han tenido un corazón afligido alguna vez? Creo que todos en alguna ocasión hemos estado afligidos. Y como entendemos que no merecemos lo que estamos pasando, nos llenamos de dolor, de tristeza y eso nos domina. Allí estaba Ana en aquel sufrimiento por algo que no estaba en sus manos solucionar. No podía ella solucionar aquello, era algo que no podía manejar. Teniendo el amor de su esposo, pero sin poder deleitarse en ese amor. Algo le faltaba y esa ausencia le dolía y le causaba esa aflicción. Pero Ana no se quedó allí lamentándose, victimizándose, diciendo, bueno, esta es la vida que me tocó, algún día he de morir. Si me muero antes, mejor, como muchos llegamos a decir. No, no se quedó allí. Vamos a ver qué hizo Ana. Sigamos con la lectura, versículos 9 al 18. Mire lo que dice que hizo Ana. Una vez, después de comer lo que le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Hasta allí, hasta el versículo 18. Hermanos, quizás nuestra familia no es exactamente lo que nosotros hubiésemos elegido como integrantes que van a vivir cerca nuestro, que van y tienen una responsabilidad con nosotros como un papá, una mamá o hermanos. Pero el Señor no comete errores. El Señor no se equivoca. En su soberanía Dios nos pone justo donde Él quiere, para que mostremos su gloria en medio de circunstancias difíciles. Y aquí lo primero que vemos es una Ana que pasó momentos de mucha tristeza, pero sin embargo corrió aquel que siempre está atento a nuestras necesidades. Dice que luego de haber estado afligida se levantó y fue a orar. Fue a orar. Ana acudió al único en quien siempre podemos hallar comprensión y consuelo. Ana acudió al único en quien siempre podemos hallar comprensión y consuelo. A pesar que por un momento, aún dentro del templo mismo, fue señalada por el sacerdote. No sé cuánto a ustedes les ha pasado que tal vez, inclusive en la misma iglesia o en un lugar donde vamos a buscar del Señor, a veces somos señalados. Y pasa porque aún dentro de la iglesia hay personas que se equivocan, nos equivocamos también. Y este era un sacerdote que solamente la vio que estaba orando, pero no se escuchaba nada y dijo, esta mujer está ebria, ella deja de beber. ¿Cómo puedes venir aquí delante del Señor ebria? Y le dijo, no, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy afligida, estoy con mucho dolor. Y le explica lo que estaba pasando. A veces hay personas a nuestro alrededor que solo nos juzgan, nos señalan y no preguntan qué es lo que te pasa, por qué estás así. Bueno, Ana no se dañó el corazón, le explicó al sacerdote lo que estaba pasando. Y entonces dice que el sacerdote le dijo, ven en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Y luego de eso, dice que comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. A mí me impresiona mucho no solamente la fe de esta mujer, sino que lo que me impresiona es cómo esta mujer, luego de haber estado atribulada, afligida y triste en gran manera,
tuvo un encuentro con el Señor y Dios derramó paz en su corazón. Depositó esa carga muy pesada que tenía y ya no estuvo más triste. ¿Cambió la situación de Ana en ese momento? No cambió. Pero lo que sí cambió es su actitud frente a esa situación. En ese momento no quedó embarazada o Dios le dio un hijo, aquí está tu hijo. La situación no cambió. Pero ¿qué fue lo que cambió? La actitud que tenía Ana frente a esa situación adversa que tenía. Y no se dejó dominar más por la aflicción, por el dolor, por la angustia, sino que en fe creyó que el Señor podía hacer un milagro en su vida y podía proveerle lo que ella le estaba pidiendo. Puede ser que el Señor te haya concedido el mejor esposo, la mejor esposa, pero a veces ni siquiera esas personas que tenemos al lado que pensamos que nos deberían comprender, no nos comprenden. Y no comprenden esos anhelos profundos e inquietudes de nuestro corazón. Porque solo hay uno que nos ve, nos conoce y se compadece de nosotros. Y ese es Dios. Puede ser que tenemos a alguien al que nosotros amamos mucho, o esa persona nos dice te amo mucho, pero no nos comprende realmente a profundidad. Salmos 139, versículos del 1 al 4. El salmista dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. El Señor nos conoce. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras circunstancias, conoce todo de nosotros. Y el Salmo 103, versículos 13 y 14, dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acerca y se acuerda de que somos tan solo polvo. Cuando venimos al Señor y depositamos en Él lo que nos aflige y atormenta, Dios pone de su paz en nuestros corazones. Dios pone de su paz en nuestros corazones y nos permite tener quietud para seguir viviendo. Él es experto en cambiar nuestras aflicciones en contentamiento. Él es experto, solo Él lo sabe hacer. No hay otro que pueda hacerlo. Solo Dios sabe cómo quitar esa aflicción y convertirla en contentamiento. Él cambia nuestro lamento en danza, y eso lo vamos a leer ya en un momento en unos versículos. Él es quien resucita nuestras vidas que estaban muertas en delitos y pecados, en tristezas, en angustias, en dolor. Y solamente Él nos puede dar ese gozo que necesitamos, porque nada es imposible para un Dios todopoderoso. Salmos 30, 11 y 12 dice: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor mi Dios. Por siempre te daré gracias. Salmo 55, 22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Estamos en aflicción, estamos en angustia, estamos en dolor, estamos en tristeza, estamos en una situación que no podemos cambiar. Hay uno en el que podemos acudir y tener plena confianza que nos escucha. Y tener plena confianza de que tiene misericordia de nosotros. Y que Él puede cambiar la situación. Y aunque en el momento no se cambie, y aunque en ese momento, cuando oremos y cuando estemos afligidos delante del Señor derramando nuestros corazones, no se cambie, al menos nuestra actitud cambiará. Porque Él comienza a derramar paz. Una paz sobrenatural, no como la que da el mundo. La que da el mundo tal vez, muchas veces, es una falsa tranquilidad. Es una falsa esperanza. Que por un tiempo pareciera que todo se calma. Pero no, la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento porque perdura. El gozo que da Dios es diferente a la alegría que propone el mundo. Cuando estamos en aflicción, por lo general, en esta generación, la gente dice: como que me hace falta alegrarme un poco. Vamos a salir, vamos a bailar, vamos a tomarnos algo, vamos a distraernos. Normalmente pensamos así. Pensamos que las cosas de este mundo van a solucionar eso que solo Dios puede solucionar en nuestros corazones. Muy poco decimos: voy a orar. Por lo general queremos encontrar en las falsas promesas de este mundo una alegría que termina siendo superficial y vana.
Dios quiere y puede cambiarnos, pero debemos venir al pie de la cruz. Debemos rendir a Él toda nuestra vida, no importa el tiempo que sea necesario, llorar, clamar, gemir. Él tiene el poder para curar todas nuestras heridas, sanar nuestras llagas y quitar todo el peso que tenemos en nosotros. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá, pero debemos venir a Él. Mateo 11:28, Él dice, Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. A veces pensamos, no, estoy muy cansado, estoy muy agotado. Quiero darme unas vacaciones. Entonces pensamos en qué, en viajar, en irnos a un hotel. Y está bien que podamos descansar así de esa manera. Está bien, no digo que no. No digo que no podamos irnos de viaje, no digo que no podamos descansar un poco de tantas actividades. Pero el verdadero descanso para nuestro corazón y nuestra alma solamente la conseguimos cuando venimos a los pies de Cristo y oramos y clamamos a Dios. Y Él pone paz en nuestros corazones y gozo. Y cambia esa tristeza en gozo, cambia esa aflicción en alegría. Cuando Ana se sintió y actuó luego de haber orado, es como todos nos debemos sentir y actuar cuando acudimos a Dios en fe. ¿Cómo dice que ella actuó? Dice que ya no estuvo más triste y comió. No solamente se sintió bien, sino que volvió a hacer lo que debía hacer, comer. El contentamiento es vivir en plenitud y gozo con el Señor, reconociendo que nada merecemos y que si algo recibimos es por la gracia de Dios. Eso es contentamiento. Y Dios quiere que nosotros vivamos en contentamiento. Contentamiento es vivir en plenitud y gozo con el Señor. Aunque haya escasez, aunque haya tribulación, aunque haya una situación adversa, tenemos que vivir en contentamiento con el Señor. ¿Y qué significa eso? Reconocer que no somos merecedores de nada. Y que si algo el Señor nos ha de dar es porque Él es misericordioso y Él es lleno de gracia. No somos merecedores de nada. Hay gente que se cree merecedora de muchas cosas. Dice, es que yo trabajé toda mi vida, yo me merezco tener esto, yo me merezco tener aquello, es que yo me he esforzado y esto, aquello, y lo sacan a Dios de la ecuación. Pareciera que todo lo merecemos por nuestros propios esfuerzos, cuando no reconocemos que es Dios que nos ha dado la salud, es Dios que nos ha dado la sabiduría, es Dios que nos ha permitido y nos ha abierto puertas tal vez para tener alguna habilidad, un oficio, una carrera y poder tener lo que tenemos. Así que quien vive en contentamiento aprende a vivir en la escasez con gozo. Porque sabe que no es merecedor de nada. Pero cuando llega la provisión, ya sea espiritual o física, se alegra porque dice qué bueno que es Dios, que en su gracia me otorgó aquello. Eso es vivir en contentamiento. Creo que eso nos hace falta a muchos cristianos hoy en día. Porque aún decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene la tempestad, cuando viene la angustia, nos victimizamos y nos quedamos allí con ese dolor. Quejándonos una y otra vez. E incluso venimos delante de Dios quejándonos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto, Señor. Y eso no es lo correcto. Siempre el foco de todo hijo de Dios es amar más al dador de la bendición que a la misma bendición. Ese es el correcto enfoque de todo hijo de Dios. Aprender a amar más a Dios, al dador de la bendición, que a la misma bendición. Y Ana fue intencional en buscar a Dios en su aflicción y con humildad mostró contentamiento, reconociendo que si Dios respondía a su oración, pues ella entendería que lo que recibiría de Dios le pertenece a Él. ¿Se acuerdan de la oración que hizo Ana? ¿Qué dijo Ana? Oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Esa fue la oración de Ana. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ese era un voto de santidad que se hacía en aquella época. Pero impresionante, porque si nosotros le pedimos algo a Dios, seguramente es porque lo queremos cerca nuestro. Pero Ana dice, Señor, estoy afligida, estoy mal, necesito un hijo, quiero un hijo. Es el anhelo de mi corazón tener un hijo. Pero Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a devolver. Eso va en contra de la lógica incluso, porque dices, pero ¿para qué lo quieres si lo va a devolver?
Porque así es el contentamiento. Así debemos orar los cristianos, entendiendo que si Dios nos otorga algo es porque le pertenece a Él, no es nuestro. Y así son los hijos. A veces pareciera a muchas madres y padres que cuando tienen hijos pareciera que los quieren tener cerca a su lado y jamás dejarlos ir porque dice, son míos y nadie me los va a quitar. Y dicen, bueno, ya, algún día se ha de ir. Se ha de ir con un hombre o una mujer. Se han de ir porque tal vez van a hacer un mejor futuro en otro país. Pero nunca pensamos como padres, y esto hablo un poco más a los padres, en que en realidad los hijos Dios los da, pero son de Él, no nos pertenecen. Y ahora sí puedo hablar con un poco de experiencia porque ya tengo un hijo. Y antes decía, a los 18 años ya mi hijo tiene que salir de la casa. Le decía a mi esposa, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos posibles porque a los 18 años yo me gustaría que él ya coja su rumbo, aprenda a trabajar, aprenda a ser un hombre que pueda ser independiente y a los 18 años espero que ya pueda salir de casa. Eso decía antes que tenga mi hijo. Ahora que tengo mi hijo, a veces le digo a mi esposa, ojalá y no se case, se quede con nosotros, nuestro chiquito bonito, y se quede con nosotros. Y me dice, ¿viste? Eso no decías antes. Porque nos encariñamos con esa bendición. Y no solamente con los hijos, con muchas cosas que recibimos del Señor. Nos encariñamos tanto que nos olvidamos que le pertenecen a Dios. Nos olvidamos que le pertenecen a Él y que vino de Él, fue su gracia, fue su misericordia. Ana tenía claro el asunto y nos deja ejemplo aquí. Ana lo tenía muy claro. Tan claro, y es que cuando ora le dice, Señor, te lo devolveré. Y así que esa mujer hizo lo que toda madre debe hacer. Mucho antes de que nazca su hijo, dedicarlo al Señor. Y decirle, Señor, este hijo es tuyo durante toda su vida. Dice, pero jóvenes tal vez aquí, pero yo ni hijos tengo. Ana tenía hijos. No tenía en el momento que oró así. Así que todas las mujeres que aún no tienen hijos, desde ahora pueden orar así como Ana. Decirle, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Porque es tuyo, porque te pertenece. Vamos a ver qué pasó. Dios le dio un hijo. Vamos a ver. Sigamos leyendo versículos en 1 Samuel 1, versículos 19 al 28. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo se lo pedía al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Esta mujer cumplió con su voto. Dios le dio un hijo. Y ella dice que cuando ya lo destetó, ya le quitó el seno, como decimos en nuestra cultura, ¿no? Así decimos, ya le quitó el seno, ya el niño tenía un poco más de independencia en cuanto a los alimentos, dice que lo llevó. Y se le entregó al mismo sacerdote que la había tildado borracha, ¿se acuerdan? A ese mismo sacerdote le dijo, aquí está, el Señor. El Señor es fiel, el Señor me dio lo que le pedí en oración, el Señor hizo un milagro, pero ese milagro
va a ser para glorificar su nombre, porque este niño ahora va a servirte, va a servirle a Dios y va a quedarse aquí en el templo. Y fue literal que lo entregó. Fue literal, lo dejó ahí en el templo. Si usted quiere conocer la historia de este niño, la próxima semana se va a estar enseñando el día domingo acerca de la vida del hijo de Ana, Samuel. La próxima semana vamos a estar viendo la vida de Samuel y va a ver lo que Dios hace con este hombre. Por la oración de una mujer, por la entrega de una mujer, por la obediencia de una mujer. Porque en su aflicción no se dejó llevar por el dolor, sino que fue delante de Dios y trajo su súplica, su dolor. Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad y en su tiempo. No lo hace cuando nosotros queremos. Dios es quien escoge el año, el mes, el día, la hora en que todos nacemos y en que nació Samuel, el hijo de Ana. Así también sucede con nuestros hijos, sucedió con nosotros. Él mismo fue quien nos formó. Salmo 139, versículos 13 y versículo 16 dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, dice el salmista. En el versículo 16 dice: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios conoce todo más allá de lo que nosotros podemos conocer. Él conoce el futuro. Y Él lo hace todo perfecto. Nosotros no fuimos casualidad, hermanos, amigos que nos visitan. Todo está en su mano poderosa. Todo está bajo su control. Por eso no debemos temer. Por eso debemos aprender a confiar en Dios. Ana nos enseña que la fe viene acompañada de la obediencia. Porque tuvo fe para ir a Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido fe para venir a Dios? Usted yo creo que tiene fe porque vino hoy. Pero luego de eso oramos a Dios. Y a veces le prometemos cosas. Cosas que a veces no cumplimos. Así que si tenemos verdadera fe en Dios, esa fe va a ir acompañada de obediencia. Y si le decimos: Señor, esto es tuyo y esto te pertenece, tenemos que cumplir. Y Ana nos deja ejemplo de eso. De que con fe vino al Señor e hizo un voto de promesa delante de Dios y le dijo: este hijo es tuyo. Y cumplió con obediencia. Por eso entregó su hijo al Señor y cumplió el voto que había prometido. Ana entendía que Samuel era una bendición del cielo, pero su amor por aquel que bendice era mayor que la bendición recibida. Su amor, el amor de Ana por aquel que bendice, por Dios mismo, era mayor que la bendición misma. Por eso le digo, a veces los cristianos nos mareamos un poco. A veces los cristianos nos desviamos un poco porque reconocemos que hay un Dios. Pero cuando Dios nos da algo que le pedimos, terminamos muchas veces amando más eso que nos da, más que a Él mismo. Y una muestra de aquello es cuando rogamos, pedimos al Señor con fe, Dios nos otorga el milagro, nos otorga la provisión, nos otorga lo que hemos tanto pedido, pero luego nos olvidamos, luego nos alejamos, luego no cumplimos con lo que el Señor mismo puso en nuestros corazones. Si el Señor puso en el corazón de Ana que ese hijo debía servirle, Ana debía cumplir. Y cumplió. Qué gran ejemplo de esta mujer. Pasó de ser una mujer triste, abandonada, agotada, afligida, dolorida, despreciada, a ser una mujer de ejemplo, de fe, de obediencia. Pero esto no queda aquí. ¿Saben que cuando ella tiene a su hijo y lo entrega al Señor, se registra una oración en el segundo capítulo, en 1 Samuel 2? Una oración increíble que usted la puede leer en todo el capítulo 2 o en parte del capítulo 2. Yo solamente voy a mencionar los dos primeros versículos de esta oración. En 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: Luego Ana oró: Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. ¿Qué hace Ana cuando recibe tremenda bendición? Adora al Señor. Reconoce que es santo.
Reconoce que Él es su roca, que no hay nadie como Él. No se pone a decir, es que ya era tiempo, es que me lo merecía, es que ya, pues ¿hasta cuándo? Ya era tiempo, ¿no? Ya, pues la tercera es la vencida. La gente dice sí. Ah, es que la suerte, dice. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor tenemos que aprender a reconocer que es Dios quien nos provee todo lo que tenemos, pero también tenemos que aprender a adorar. Y debemos aprender a buscar en Dios en medio de la aflicción cuando nos hace falta algo, pero también debemos aprender a exaltarlo cuando ya lo hemos recibido todo. Ana se acercó cuando le faltaba un hijo, pero también se acercó a Dios cuando ya lo tenía. Porque somos buenos para acercarnos a Dios cuando necesitamos algo, ¿no? Pero cuando todo está bien, cuando todo está normal, pero si todo está bien, ¿para qué voy a orar? ¿Qué puedo decir? Pero si todo... En agradecimiento, en reconocer que Él es santo, en reconocer que Él es nuestro proveedor, en reconocer que si estamos sin aflicción y en gozo, es porque Él nos ha dado ese gozo. Que si tenemos algo, un plato en la mesa para hoy, es porque a Él se le ha placido dárnoslo. Hay muchos motivos para agradecer cuando no estamos en aflicción. Es obvio que cuando estamos en aflicción vamos a acudir a Dios, pero a veces nuestro orgulloso corazón nos hace que no nos acerquemos a Dios cuando ya tenemos las cosas. Aprendamos de Ana, de esa mujer que creían borracha, de esa mujer que se le burlaban por no tener hijos, que aprendió a ir al lugar correcto. El que Ana haya entregado el niño al templo no significaba tampoco y aseguraba que el niño sería un siervo de Dios. Porque si leemos más adelante, usted va a ver que este niño creció con los hijos del sacerdote. Y esos eran terribles. Tal vez la próxima semana, si usted viene, va a ver. Porque creció Samuel y creció con los hijos del sumo sacerdote. Y esos eran terribles. Estos hombres se portaban muy mal, pero Dios en su misericordia y gracia, Dios tuvo un encuentro con Samuel mientras servía en el templo y lo llama a su servicio y se vuelve un gran profeta. Los detalles la próxima semana. ¿Qué es lo que nos debe motivar esto? A nosotros hoy, que nuestros hijos deben estar cerca del Señor y deben aprender a crecer en la instrucción de Dios, pero también en el lugar correcto. Y es necesario que como padres aprendamos a instruirlos, pero también a tenerlos en el lugar correcto. Ana fue y lo llevó al templo. A veces los padres dicen, no, mi niño está muy chiquito, ¿para qué le voy a llevar a la iglesia? Mi niño está chiquito, ¿para qué voy a orar si no me entiende? Mi esposa creo que como a los 3 meses ya me dijo, vamos a comprar esta Biblia para el niño. ¿Cómo una Biblia para el niño? De verdad, yo le digo, ¿por qué una Biblia para el bebé? Me dice, sí, vale como $30. ¿Cómo? Es ilustrada, es bonita, mira. Le digo, ¿pero por qué? Si él no va a leer, sí, pero yo le voy a leer y tú también tienes que hacerlo. Y le vamos a leer desde muy pequeño. Y dije, wow. ¿Cuánto quieres? Dame 2. Creo que una mujer, una mamá y un padre que entiende que su hijo le ha sido entregado por parte de Dios, también entiende que tiene la tarea y la responsabilidad de instruirlos de manera que lleven una vida que agrada al Señor. Pero eso no se hace solo, o no solo lo hace la iglesia. Porque a veces nos hemos reunido con el equipo de niños y decimos, ok, tenemos que también motivar a los padres para que enseñen a sus hijos. No solamente les va a bastar 1 hora, hora y media que están aquí en la escuela dominical aprendiendo del Señor frente a las cientos de horas que se enfrentan al mundo, donde el mundo está deseoso de decirles, no busques al Señor. Aquí hay deleite, aquí hay una felicidad. Los padres tienen que hacer también su trabajo en casa. Los padres también tienen que hacer su trabajo en casa. El lugar correcto para que un niño sea instruido no solamente es la iglesia,
es también en el hogar, donde hay padres temerosos de Dios que asumen la responsabilidad e instruyen a sus niños desde muy pequeños, confiando en el Señor, que entonces de grande no se apartarán, que entonces de grande perseverarán y serán siervos del Señor. Entonces, esto nos debe motivar a que nuestros hijos estén donde hay un ambiente y donde haya instrucción de parte del Señor. E involucrarlos también en la congregación y también en las labores que hacemos los padres. Y aunque esa tal vez es una charla posterior con respecto a la paternidad y cómo debemos conducirnos, yo sí creo que es necesario que aprendamos a tener en cuenta que nuestros hijos deben estar cerca nuestro. Y aprendamos que la instrucción se enseña por medio de palabras, pero también con el ejemplo. Me he topado con muchos padres que a veces, no solo en esta iglesia, desde muchos años atrás que he estado sirviendo al Señor, van los domingos y dejan a sus niños para que otros le enseñen de Dios. Y la iglesia hace su esfuerzo, su mejor esfuerzo por enseñar a los niños de Dios. Pero un día todos rendiremos cuentas delante del Señor por nuestros hijos. No va a rendir cuentas por su hijo el maestro de escuela dominical, sino el papá y la mamá de ese niño. Así que somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Y aunque somos padres cristianos a veces y pensamos que, bueno, como somos cristianos, entonces el niño también va a ser cristiano, ¿no? Como que fuera esto una cuestión de tradición o fuera una cuestión de linaje. Tenemos que aprender a que todos nuestros hijos, aunque crezcan en hogares cristianos, necesitan del Evangelio. Necesitan del Evangelio igual que cualquier pecador. Necesitan escuchar una y otra vez el Evangelio. ¿Cuántas veces necesitan escuchar nuestros hijos el Evangelio? Siempre. Siempre necesitan escucharlo, una y otra vez. No significa que porque, no, en este hogar cristiano vamos todos los domingos a la iglesia, entonces ese niño va a crecer y va a hacer las cosas todo bien. No, somos pecadores y nos equivocamos. Es necesario que nuestros hijos entonces se expongan a escuchar la verdad del Evangelio hasta que sean convencidos por el Espíritu Santo y se rindan ante Dios y tomen la decisión de seguir a Cristo. Y aunque la fe no se hereda, depende de los padres encaminar a sus hijos hacia Dios. Y esa es nuestra más grande responsabilidad, encaminar nuestros hijos hacia Dios. Primera de Samuel 2:26, más adelante se dice algo de Samuel, dice, mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Y para concluir, me gusta la ilustración que Dios nos deja en su palabra en Salmo 127, versículo 4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Dice que los hijos son como flechas. No sé si ahí está la imagen. Los hijos son como flechas. Y me gusta esa imagen porque hay un hombre y una mujer representando a los padres. Si usted tal vez no sabe cómo tomar el arco y tirar la flecha y guiar a sus hijos, hay buenas noticias. Aquí hay un manual. Cómo tomar el arco y ser los mejores guerreros tirando flechas. Los mejores arqueros creo que se llama, ¿no? Los mejores arqueros. Aquí hay un manual, pero necesitamos aprender a buscar a Dios, a instruirnos, a capacitarnos, a estudiar las Escrituras, para luego poderle enseñar a nuestros hijos. Debemos apuntar bien esas flechas, hermanos. Los que ya son padres y han sido temerosos del Señor por mucho tiempo y han instruido a sus hijos a buscar al Señor, déjeme decirle, los felicito. Gracias, gracias. Gracias por tanto esfuerzo. Gracias por buscar al Señor. Gracias porque no se han rendido. Gracias porque a pesar de las dificultades y tal vez a veces no entender todo lo que dice la Escritura, lo poco que han comprendido lo han enseñado a sus hijos. Gracias. Pero si hay padres acá que todavía no han asumido esa responsabilidad, déjeme decirle algo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Busque al Señor. Y dígale, Señor, asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Perdóname, Señor, si no lo he hecho antes. O si lo he estado haciendo a medias.
O si nadie me había enseñado esto. Asumo mi responsabilidad y enséñame a hacerlo bien. Pero yo no quisiera que usted salga escuchando este mensaje y salga a hacer mañana lo mismo que hacía todos los días. Comprométase delante del Señor, ore como Ana. Y dígale, Señor, aquí están mis hijos. Y si aún usted no tiene hijos, dígale, Señor, los hijos que me darás son tuyos. Te los dedicaré cada día de mi vida, lloraré cada día de mi vida para que tú los bendigas, para que tú me ayudes a instruirlos y para que tú hagas de ellos hombres de bien, que te agraden. Dios nos ayude, hermanos, porque la tarea no es fácil. Se necesita mucha renuncia, se necesita mucho sacrificio. Y era verdad lo que decía mi papá, cuando seas padre entenderás. Esa es la frase que siempre escuchamos en casa, cuando seas padre entenderás. Mi papá tenía razón. Cuando seas padre entenderás. Es muy difícil sobrellevar no solamente un matrimonio, sobrellevar la familia, la provisión, sobrellevar la crianza de los hijos. Es muy difícil, pero con el Señor se hace posible. En sus fuerzas, es casi imposible. Pero con el Señor se hace posible. Porque Él todo lo puede, Él es todopoderoso. Confiemos en el Señor, hermanos, amigos. Confiemos en el Señor, vengamos a sus pies y oremos al Señor, derramemos nuestro corazón. Yo no sé cómo está su situación, como le digo, no sé qué clase de padre fue usted, si buscaba al Señor, no buscaba, si usted tuvo instrucción incluso en casa. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hay esperanza y que hoy en adelante usted puede escribir una nueva historia para su familia, pero depende de usted, de que usted se acerque al Señor con sinceridad, abra su corazón y le diga, Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, necesito que tú hagas algo en mi casa, necesito que hagas algo en mí. Amén.